Hola, mi nombre es César Augusto Caicedo Rodríguez, estudiante de la licenciatura en Educación Física, Deportes y Recreación de la Universidad del Tolima. El día de hoy quiero hablar con ustedes sobre lo que es la resistencia. Pero para tener en cuenta, la resistencia es una de las 4 valencias físicas básicas que nosotros poseemos, como por ejemplo lo que son la fuerza, la velocidad, la flexibilidad y por supuesto la resistencia. Entonces, podemos encontrar un concepto sobre resistencia, el cual es qué es la cualidad que nosotros poseemos y que nos permite llevar a cabo un esfuerzo por un tiempo prolongado. Ahora bien, teniendo en cuenta de que esta es una de las valencias físicas básicas, debemos tener en cuenta que la resistencia también es una de esas cualidades o valencias que nosotros podemos desarrollar por medio de práctica o entrenamiento, cosa que con la flexibilidad no podemos hacer. Recordemos que lo que es la fuerza, la resistencia y la velocidad, con práctica y entrenamiento nosotros la podemos mejorar. Es decir, podemos tener un cambio y una adaptabilidad en nuestro cuerpo al nosotros practicar este tipo de valencias. En este caso, lo que es la valencia de la resistencia. Ahora bien, cuando yo les hablo de la resistencia, entonces tenemos que saber que la resistencia se divide en dos. Tenemos la resistencia aerobia y la resistencia anaeróbica. Cuando yo les hablo de la resistencia aerobia, entonces nos estamos refiriendo a todos esos ejercicios que nosotros realizamos con una intensidad media a baja, pero con un tiempo prolongado, es decir, un tiempo entre 25 o 30 minutos y ahí para allá, ¿listo? Pero hay que tener en cuenta que hay un elemento fundamental que es lo que me diferencia a mi ejercicio aeróbico y anaeróbico, y es el oxígeno. En la resistencia aeróbica está presente el oxígeno porque es el factor energético que nos permite a nosotros realizar estos tipos de ejercicios durante esa cantidad de tiempo. ¿Listo? Ahora bien, la resistencia anaeróbica son todos aquellos ejercicios que nosotros realizamos con una intensidad entre media a alta, es decir, estamos haciendo gran esfuerzo con una duración de tiempo corto. Estos ejercicios nosotros los realizamos entre segundos y minutos, es decir, es muy poco tiempo que nosotros realizamos porque obviamente demanda mucho más esfuerzo, es decir, estamos haciendo un esfuerzo entre medio a alto. Ahora bien, yo les hablé del oxígeno en la resistencia aeróbica. Ahora, en la resistencia anaeróbica no tenemos oxígeno, no hay presencia de oxígeno. Entonces, eso es lo que nos diferencia lo que son las dos resistencias. Como no hay presencia de oxígeno, entonces el cuerpo debe hacer unos procesos internos, ¿sí? Para que él, valga la redundancia, pueda encontrar energía para que nosotros podamos realizar este tipo de movimientos. Porque la resistencia aeróbica lo que nos permite a nosotros hacer estos ejercicios es el oxígeno. Y a falta de oxígeno en la resistencia anaeróbica, entonces esta resistencia debe de buscar energía en otras sustancias de nuestro cuerpo. Por eso se hacen todos estos procesos internos para que nosotros podamos realizar estos tipos de ejercicios. Obviamente en la resistencia anaeróbica nosotros vamos a encontrar mucho más rápido el cansancio, lo que es la fatiga. Pero eso ya lo vamos a ver en los tipos de resistencia anaeróbica. Ahora bien, ya que conocemos el concepto general de lo que es resistencia anaeróbica, debemos saber que la resistencia anaeróbica se divide en dos. Encontramos lo que es la resistencia anaeróbica aláctica, ¿sí? Y la resistencia anaeróbica láctica. Entonces, ¿qué podemos decir de la resistencia anaeróbica aláctica? Pues son ejercicios o movimientos que nosotros realizamos en un periodo de tiempo más o menos de 0 a 15 segundos, ¿sí? Ese sería como el rango de tiempo, pero con una intensidad o un esfuerzo ya entre medio a alto, es decir, nosotros estamos haciendo un esfuerzo grande. Pero ¿qué es lo que pasa? Como en la resistencia aerobia sí hay oxígeno, en la resistencia anaeróbica no lo hay presencia de oxígeno nulo, no hay oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El cuerpo hace un proceso interno en el cual él debe conseguir pues energía de algún lado, y pues como no hay oxígeno, entonces nosotros conseguimos oxígeno de lo que es unas sustancias que son el ATP, ¿sí? Y también la fosfocreatina.
Entonces, cuando el cuerpo hace ese proceso interno y consigue energía de estas sustancias, esa energía pasa a nuestros músculos, ¿sí? No se les olvide que en la resistencia aeróbica el oxígeno era el que llegaba a los músculos para que nosotros realicemos lo que son movimientos, ejercicios o esfuerzo físico. Entonces, en este caso es lo mismo, pero entonces como no hay oxígeno, llegan lo que son estas sustancias, ATP o fosfocreatina. Entonces, realizamos estos movimientos en un rango de tiempo entre 0 a 15 segundos, más o menos 18 segundos, con una intensidad media o alta. ¿Listo? No lo olvidemos. Ojo, tampoco hay sustancias de desecho. ¿Listo? Que es lo que nos va a diferenciar con la resistencia anaeróbica láctica. Entonces, ¿qué es lo que es la resistencia anaeróbica láctica? La resistencia anaeróbica láctica es, o podemos definirla, como los movimientos que nosotros realizamos en un rango de tiempo más o menos de 0 a 15 segundos, 25, 30 segundos, incluso podemos llegar a 1, 2 minutos, ¿sí? Pero también lo estamos haciendo con un esfuerzo entre medio a alto, es decir, estamos haciendo mucho esfuerzo. Entonces, como no hay oxígeno, hay una falta de oxígeno, entonces nosotros debemos también, o el cuerpo debe hacer un proceso interno y es volver a sacar energía de algunas sustancias. Entonces, ya como vimos, nosotros sacamos energía de sustancias como lo son el ATP, la fosfocreatina e incluso también de las grasas. También podemos sacar energía de ahí, de nuestra grasa natural. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros hacemos el proceso hace este proceso interno, ahí sí ya existe lo que son sustancias de desecho. Recuerdan que lo que les dije de la resistencia anaeróbica láctica, no había producción de sustancias de desecho. En este caso sí las hay. Y esa sustancia de desecho es la que nosotros denominamos como el ácido láctico. Por eso esta resistencia se llama resistencia anaeróbica láctica. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta sustancia de ácido láctico? Este ácido láctico, al regarse en nuestro cuerpo, lo que produce es que nosotros tengamos lo que es la famosa fatiga. Lleguemos al cansancio. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta lo que son los tipos de resistencia. Resistencia anaeróbica. Entonces, resistencia anaeróbica aláctica, donde no hay ácido láctico, ¿listo? Esa es la gran diferencia entre las dos. En la resistencia anaeróbica aláctica no hay ácido láctico, y en la resistencia anaeróbica láctica donde sí hay presencia de ácido láctico. ¿Listo? ¿Listo? Entonces ya hablamos de lo que son conceptos generales de resistencia aeróbica y de resistencia anaeróbica. Entonces, podemos encontrar algunos ejemplos de ejercicios en lo que es la resistencia aeróbica, como lo es caminar, trotar, nadar, realizar ciclismo, ¿sí? Que son ejercicios que nosotros podemos realizar entre 25, 30, 40 minutos, ¿sí? Y lo hacemos con un esfuerzo medio a bajo, ¿listo? Entonces ya tenemos claro eso. Ahora bien, algunos ejercicios y en lo que es la resistencia anaeróbica podemos encontrar ejercicios que, como les decía, son ejercicios que nosotros realizamos en una duración de tiempo muy corta pero con mucho esfuerzo, es decir, de media a alta, ¿listo? Podemos encontrar lo que son el levantamiento de pesas, ¿sí? Levantamiento de pesas. Por ejemplo, ejercicios que realizamos en el gimnasio como puede ser el press de banca, ¿listo? También ejercicios como lo pueden ser en el atletismo, que ya son, por ejemplo, las carreras de 100 metros, que nosotros debemos a todas, sin parar, yendo hacia adelante, sin dar ninguna pausa y llegar a los 100 metros corriendo. Estamos haciendo lo que es resistencia anaeróbica. Y también, por ejemplo, en el mismo atletismo, en lo que podemos encontrar ejercicios de resistencia anaeróbica o movimientos de resistencia anaeróbica, como lo son los lanzamientos, por ejemplo, el lanzamiento de jabalina, el lanzamiento del disco, el lanzamiento del martillo, ¿sí? Lanzamiento del martillo y también el lanzamiento de bala. ¿Listo? Ahora bien, hay un elemento muy importante que está
dentro de lo que es el entrenamiento de la resistencia, el mejorar la resistencia. Y es algo que nosotros nunca debemos olvidar, y es la cardiorrespiración. Cuando nosotros hablamos de la cardiorrespiración, estamos hablando de dos sistemas que están en nuestro cuerpo. Entonces hablamos del sistema cardiovascular o circulatorio y el sistema respiratorio. Al unir esas dos palabritas, esos dos sistemas, nos da lo que es la cardiorrespiración. Entonces, este es un elemento o es una capacidad que nosotros vamos a mejorar con la resistencia. Es muy importante, ¿por qué? Porque cuando nosotros mejoramos nuestra resistencia, estamos mejorando lo que es la parte del sistema cardiorrespiratorio. Entonces quiere decir que hay unos cambios en nuestro cuerpo. ¿Cuáles cambios pueden haber? A simple vista no se van a notar, sino cuando nosotros estemos haciendo el ejercicio. Pero dentro de nuestro cuerpo, por ejemplo, cuando nosotros aumentamos nuestra resistencia, lo que es la parte cardiorrespiratoria, es decir, lo que son órganos que componen estos sistemas, como lo es el corazón, los pulmones, nuestras arterias, nuestras venas y obviamente toda esa sustancia que pasa por esas venas, esas arterias, la sangre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El corazón va a tener un cambio. ¿Cuál va a ser ese cambio? Que va a fortalecer esas paredes musculares que tiene. Recordemos que el corazón es un músculo. Va a fortalecer esas paredes, las va a engrosar un poquito y se va a agrandar un poco más. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el corazón se pone un poco más grande, es mucho más grande, entonces va a recibir, cuando reciba lo que es la sangre, ¿sí? Entonces va a ser mucha más sangre. Entonces, a él ser más grande, va a bombear mucha más sangre. ¿Qué es lo que pasa? No olvidemos que la sangre es la que lleva todas esas sustancias, todos esos sustratos, todas esas cosas necesarias o innecesarias cuando las se desechan a nuestro cuerpo. Entonces, ¿cuál es ese factor fundamental que yo les hablé que nosotros necesitamos para los ejercicios de resistencia? No olvidamos el oxígeno, ¿listo? Entonces, el oxígeno también pasa por la sangre. Entonces, ahí es donde interviene el sistema respiratorio. Cuando nosotros absorbemos el oxígeno, ese oxígeno también pasa por la sangre. Al llegar ese oxígeno al corazón, como el corazón es mucho más grande, al bombearse, entonces la sangre va a salir mucho más, va a ser mucho más productiva en oxígeno. Y claro, donde nosotros llegara ese oxígeno a nuestros músculos, entonces nosotros vamos a tener mucha más resistencia, vamos a resistir ejercicios mucho más, que nos exijan mucho más, y obviamente va a haber ese mejoramiento en lo que es nuestra parte cardiorrespiratoria. Nunca lo olvidemos porque es una parte muy fundamental para nosotros. La resistencia trabaja mucho eso. Y yo diría que es el factor fundamental para que nosotros seamos personas mucho más resistentes, ya sean ejercicios aeróbicos o anaeróbicos. Ya que hablamos de lo que es la cardiorrespiración, entonces, y hablamos un poquito por encimita o muy superficial de los beneficios que da esta, entonces vamos a dar unos beneficios concretos de lo que es el ejercicio de resistencia en lo que es nuestra capacidad de cardiorrespiración. Entonces podemos encontrar lo que es el aumento del número de glóbulos de la sangre, pues que obviamente estos son, no lo olvidemos, los glóbulos de la sangre son los encargados de transportar el oxígeno por lo que es la sangre, ¿listo? Entonces, obviamente, a mayor aumento de glóbulos, pues va a haber mucha más o mucho más transporte o llegada de oxígeno a nuestro cuerpo y obviamente a los músculos, ¿listo? También encontramos lo que es el aumento o el tamaño del corazón, que era lo que les estaba diciendo, que se va engrosando las paredes y se va agrandando el músculo del corazón, y obviamente pues al tener más sangre pues va a bombear, al ser mucho más grande, al llegar la sangre pues va a bombear mucha más de esta y va a llegar a lo que es nuestro cuerpo, obviamente a nuestros músculos, que es lo que necesitamos en los ejercicios de resistencia. También encontramos lo que es el aumento de la red de capilares del sistema del aparato respiratorio, ¿sí? Al aumentar estas redes, pues lo que hace es que también haya pues una
mayor o mucho más cantidad de desplazamiento, de distribución de lo que son sustancias. Por ejemplo, cuando yo les hablaba de las sustancias del ATP, de la fosfocreatina, obviamente esto es cuando se hace ejercicios de resistencia anaeróbica. Cuando hago ejercicios de resistencia aeróbica, pues obviamente va a haber mucha más distribución de lo que es el oxígeno, al aumentar pues la red de capilares, ¿listo? Y también encontramos lo que es el aumento de la capacidad cardiorrespiratoria en general, ¿listo? Entonces, entre más yo tenga todos estos beneficios, voy a ser mucho más resistente. Entonces, para que tengamos en cuenta esos beneficios y por favor nunca los olvidemos. Listo, chicos, entonces creo que eso es lo que yo les puedo hablar sobre lo que es la resistencia. No olvidemos que la resistencia es una valencia física que sí evoluciona, que nosotros la podemos mejorar con práctica, con entrenamiento, y que depende de que nosotros tengamos mucha constancia para poder mejorar lo que es la resistencia. ¿Listo? Entonces espero les haya gustado este video, ojalá pongan en práctica todos los ejercicios que podamos encontrar sobre resistencia, que seamos mucho más resistentes físicamente y pues obviamente que hayan pasado un rato agradable. Me despido, que estén muy bien. Adiós.